La interpretación. Erwin Singler. Conceptos fundamentales de la psicoterapia. Por Valeria Álvarez Gama, Silvia Ismael Cruz Espinosa. La fuerza interna opuesta al olvido de sí mismo y a la falta de conciencia es parte integrante del propio paciente. El organismo, de manera inherente, tiende a una conducta de realización propia y está en constante búsqueda de conexión e interacción con el mundo que le rodea. Este impulso hacia la autorrealización representa la fuerza interna que hace que el paciente se sienta insatisfecho con su neurotismo, lo cual le lleva a buscar ayuda. Cuanto más haya estado embotada esa tendencia, cuanto más circunstancias del pasado le hayan persuadido de que el único camino para la supervivencia es a través del olvido total, tanto más difícil será ayudarle. El agente interno que ayuda al paciente a sobrepasar los obstáculos que bloquean su camino hacia la conciencia es el anhelo propio del paciente hacia la vida y la salud. El significado de este anhelo en su insatisfacción es el status quo de su existencia. Cuando este anhelo es fuerte, las tendencias hacia la autoexploración y la conciencia creciente serán más acentuadas y no se precisará de ningún terapeuta. Pero donde las circunstancias han reducido la eficacia de este anhelo interno hacia una consciente creciente, se requiere la intervención de una fuerza externa aliada. Es el terapeuta y la conducta de este vis a vis del paciente el instrumental destinado a impulsar el proceso de realización personal. Los comentarios y las comunicaciones del terapeuta, sean verbales o no, tienen como finalidad lograr esta meta final de la experiencia y el conocimiento, de facilitar el proceso que trae consigo el autoconocimiento. El método propuesto por Freud para el logro de estos fines es el proceso de interpretación. La clara comprensión de la secuencia de autoconocimiento de la vida del paciente es lo que conduce a su bienestar psicológico. Una vez que el paciente comprende lo peligroso y por tanto nocivo de los pensamientos que ha mantenido, cómo y por qué estos eran inaceptables para él, cómo y por qué estaban reprimidos, y cómo ahora sigue viviendo en la sombra y enmascarando en sus síntomas, ya no necesitará por más tiempo las fuerzas represivas y por tanto productoras de síntomas y podrá, sobre la base de esta conciencia recientemente adquirida, seguir viviendo en condiciones de productividad y libre de síntomas. Este estado de autocomprensión se logra mediante las interpretaciones, las explicaciones del analista concernientes al significado de los pensamientos del paciente, las fantasías, asociaciones y sueños, lo que esto revela acerca de las intenciones reales del paciente, pasadas y presentes, y sus verdaderas actitudes hacia las personas importantes de su vida. La exaltación de la razón intelectual y de la importancia del terapeuta como fuerza aliada con ella para ayudar al paciente a vencer las emociones irracionales es un tema que corre a lo largo de los escritos de Freud. Hace ya mucho tiempo se ha superado la idea de que el enfermo sufre a consecuencia de una especie de ignorancia. El factor patógeno no es la ignorancia misma, sino las resistencias internas de las cuales depende, que la han provocado y la hacen perdurar. Freud consideró las interpretaciones como explicaciones con poder curativo, siempre y cuando fuesen debidamente presentadas por el analista. Sin embargo, muchos años después, pareció reconocer que muchas veces esas interpretaciones que había ofrecido a sus pacientes no lograron producir los resultados deseados. Tales explicaciones y los poderes del intelecto fracasan con frecuencia en su intento de producir el cambio personal. Esta creciente comprensión de la realidad condujo a más de una interrogación acerca del valor de la interpretación. Los esfuerzos interpretativos se han desviado de un modo gradual desde el esclarecimiento del paciente acerca de su vida, para ayudarle a captar la naturaleza de su vida emocional en íntimo detalle, hasta prestarle ayuda para que enfoque de forma más penetrante lo que experimentó y no porque experimentó lo que pretendió sentir. La acentuación varía desde la comprensión y la explicación de las conexiones al interés por el presente y por una inmediata conciencia de las emociones. Este enfoque puede encontrarse en muchos autores, por ejemplo Rogers, quien ha desarrollado el tema de que la función principal del terapeuta es ayudar al paciente a aclarar sus sentimientos, haciendo comentarios que ayudarán a a la comprensión de la naturaleza de su experiencia. Es la esencia de la experiencia lo que aclara e interpreta. La esencia de la terapia es el encuentro de dos personas,
encuentro en el que el terapeuta es abierta y libremente él mismo, y da pruebas de esto quizás con más plenitud cuando puede penetrar en el mundo del otro libremente y con aceptación. El cliente halla una confirmación de sí mismo, puede afirmarse como persona única y separada. Debido a que está más abierto a su experiencia, puede permitirse a sí mismo vivir simbólicamente todas las posibilidades. La respuesta real de Rogers requiere, por supuesto, que el terapeuta comprenda plenamente los sentimientos de su paciente. Requiere sensibilidad por parte del terapeuta para los matices de la expresión y su significado, para el contenido de sus pensamientos, pero mucho más para su tono emocional. La reconstrucción del pasado pierde su importancia. La clarificación reflexiva de los sentimientos para Rogers es el único esfuerzo interpretativo legítimo y significativo. Por otro lado, los pensamientos de Sullivan sobre el concepto y el lugar de la interpretación en psicoterapia son bastante singulares. La suya es una posición que a veces se acerca a la de Freud, otra a la de Rogers. Él afirma que esos resultados, ciertos cambios terapéuticos, provienen de la interpretación de los hechos claramente documentados, de la constitución de puentes inferentes que llevan de ejemplos concretos particulares a formulaciones generalizadas y, en parte, de considerar hipótesis como formulaciones desorientadoras. Sullivan se interesa mucho por el historial del paciente, pero utiliza tales datos no para explicar cómo se ha producido la conducta presente, sino de un modo conciso, para rebuscar el significado como experiencia de dicha conducta presente. La diferencia entre estas interpretaciones y la que puede ser ofrecida desde un marco de referencia freudiano estriba en la ausencia de explicaciones y en la importancia concedida a la realidad de la experiencia del paciente. From Richman, colega, discípula y amiga de Sullivan, se ha ocupado ampliamente de casos asociados con la interpretación terapéutica. Su pensamiento se expresa claramente y en forma muy resumida en la definición que hace de la interpretación. La interpretación significa trasladar el lenguaje de la percepción y por lo tanto poner de manifiesto lo que comunica el paciente sin ser consciente de su contenido, de su dinámica, de sus conexiones reveladoras con otras experiencias o de las implicaciones varias pertenecientes a su pasado real o emocional. El propósito es adivinar el fundamento, sino el esclarecimiento de las experiencias presentes de sus antecedentes particulares e individuales. From Richman afirma que la finalidad de la interpretación y de las preguntas interpretativas es traer a la conciencia las experiencias y motivaciones disociadas y reprimidas, y mostrar a los pacientes como desconocidos para ellos. El material reprimido y disociado halla su expresión en comunicaciones verbalizadas, matizándolas y en tipos de conductas tales como sus actos, actitudes y ademanes. Esta autora mantenía que esas experiencias disociadas y reprimidas eran situaciones internas presentes, aunque inconscientes. En consecuencia, esta autora cree que no debe de ser tratada simplemente como manifestaciones de un pasado distante, sino como reflejos de aspectos característicos contemporáneos y significativos. Muestra cómo las reacciones del paciente ante el terapeuta y otras personas deben entenderse como una expresión de sus modos defensivos, actuales contra la angustia. From Richman centra primero su atención en comprender los caracteres defensivos de la conducta o de las comunicaciones y solo de modo secundario en la comprensión de su desarrollo histórico. La conducta neurótica y las relaciones inapropiadas en la terapia, así como en otras circunstancias, debían ser entendidas e interpretadas como medidas de seguridad. Por otro lado, Fenichel acentúa la importancia de las experiencias y de la ayuda del paciente a vivir sus impulsos reprimidos. La diferencia fundamental entre su pensamiento y el de otros se centra en las instancias del sistema psicoanalítico ortodoxo, en el que la interpretación concreta debe llevar inevitablemente a un origen de conflicto determinado y para el analista ya conocido el complejo de Edipo. Las interpretaciones de acuerdo con el pensamiento freudiano tratan de la conducta de resistencia y esas reacciones se oponen inevitablemente al reconocimiento de los problemas edípicos. Este principio explicativo es el eje del sistema, y a menos que el paciente sea capaz de reexperimentar conscientemente sus impulsos edípicos, no se producirá ningún cambio. Los impulsos que según Freud había que revelar al paciente pertenecen inevitablemente al pasado,
aun cuando actúan en el presente en un nivel transferencial. Lo que falta a esta construcción es el reconocimiento de que las resistencias particulares y reacciones de transferencia no son simples repeticiones del pasado. Lejos de esto, las reacciones de resistencia y transferencia son operaciones de seguridad destinadas a evitar la catástrofe de perder lo que el paciente considera su única esperanza para aliviar la angustia. La importancia que se concede a las conexiones del pasado alude al actual intento desesperado del paciente por evitar angustia, por apuntalar su autoestimulación y su seguridad. Los intentos de comprender este fenómeno en términos de actitudes previas hacia otros aminora la experiencia del momento y evita la angustia que acecha tras los fenómenos de transferencia. La interpretación de las relaciones de transferencia en términos de la relación con el pasado priva a la situación terapéutica de la vitalidad de las circunstancias y de momentos actuales. En la medida en que todas las relaciones neuróticas son vistas como operaciones de seguridad, en esta medida su interpretación exige el terapeuta trate con ellas en el presente, ya sea la relación entre doctor y paciente u otras relaciones del paciente. Con ellas en el presente, ya sea la relación entre el doctor y paciente u otras relaciones del paciente. Esta breve revisión de las ideas anticipadas por algunos autores indica un desplazamiento gradual sobre los primeros escritos de Freud sobre el tema de la interpretación. Los comentarios y las preguntas interpretativas se han tornado de una orientación menos genésica y menos interesada en desenterrar conexiones históricas específicas entre la conducta actual y los antecedentes. En las modificaciones recientes del pensamiento psicoanalítico por los grupos y escuelas de orientación cultural. Los miembros de estos grupos aceptan la idea básica de que las interpretaciones traerán al paciente la conciencia de los afectos reprimidos, centrando la atención en ayudarle a tener conciencia de sus actuales operaciones de seguridad frente a la angustia. Las interpretaciones se convirtieron en confrontaciones del paciente con sus experiencias, su angustia, la naturaleza de la situación suscitadora de angustia y sus defensas de carácter contra semejante inquietud. Las confrontaciones difieren de las interpretaciones tradicionales porque evitan las explicaciones y reconstrucciones históricas. Las confrontaciones ayudan al paciente a darse cuenta de quién es y qué siente, de qué modo impresiona a los demás, incluyendo al terapeuta. Las confrontaciones ayudan al paciente a captar su experiencia presente. No obstante, una sorprendente similitud entre las observaciones confrontantes e interpretaciones más tradicionales. Freud recomendó a los terapeutas que enfocaran sus interpretaciones sobre la conducta transferencial y reacciones de resistencia del paciente. Así, su transferencia y sus manifestaciones de resistencia son tratadas directamente. De este modo, las confrontaciones sacan a la superficie la conducta de transferencia, haciéndola asequible a la inquisición detallada. Este procedimiento está ideado para ayudarle a familiarizarse con la naturaleza de su experiencia. Cabe mencionar que los comentarios confrontantes pueden asustar al paciente, pues le empujan a afrontar el hecho de que afecta a otros con su conducta. Es probable que el paciente vea algo acerca de sí mismo que le incomode, y eso puede suscitar una intensa angustia dentro de él. Mediante las interpretaciones confrontativas, se le dice al paciente que sus intentos de eludir la conciencia y ocultarse de otros han fracasado, que se ha producido un desenlace. Primero, la confrontación es productora de angustia porque va directamente al corazón del carácter patológico, privar al paciente de sus ilusiones y de sus defensas, mientras que simultáneamente ofrece la esperanza, muy tranquilizadora, de que aún sin tales sostenes la vida es posible. Entonces, dicha posibilidad y dicha esperanza amenazan el orden del mundo del paciente, sus premisas y su conocimiento seguro de que ha comprendido al mundo y ha aprendido a tratar con él. Si uno acepta la posición de que la angustia es engendrada por la sensación del individuo, de que se le someterá a castigos que van desde la castración al aislamiento, por experimentar impulsos internos, y si el paciente aprende en la confrontación y aceptación que el castigo no es la reacción inevitable y universal de los otros, es posible que ese conocimiento, por tranquilizador que sea, produzca también al principio confusión y luego cólera contra aquellos que, mediante sus acciones, hayan contribuido al desarrollo de la imagen del mundo del paciente. Existe también otro enfoque interpretativo,
Rosen ha escrito extensamente acerca de lo que él llama el análisis directo, una técnica psicoanalítica en la cual las interpretaciones confrontativas se ofrecen de pronto y en rápida sucesión. Rosen sugiere dos principios guía para la elección de los momentos oportunos. Cree que deben darse estas oportunidades después de que el paciente adopte una actitud positiva hacia el analista y también cuando esté próximo a adquirir una comprensión de sus motivos y actitudes por sí mismo. La interpretación de la resistencia puede ser emprendida solo cuando se haya engendrado una transferencia positiva. Freud creía que cualquier intento de interpretar no podía realizarse hasta que el paciente hubiera desarrollado una fuerte adhesión y dependencia al terapeuta. Otto Fenichel adoptó una posición similar. Las resistencias en realidad se atacan no solo con la interpretación, se usan también otros medios para mover a la gente a hacer algo poco grato. El analista trata de convencer al paciente de que la desagradable tarea es necesaria, utilizando para ello los sentimientos amistosos hacia él. Fenichel creía que esos sentimientos amistosos eran las bases que hacían posibles los procesos interpretativos. Una visión similar y, sin embargo, diferente fue ofrecida por Alexander. Decía de uno de los casos ejemplares que comunicó: solo debido a la gran confianza del paciente en el médico, confianza que confesó desde el principio de la segunda entrevista, pudo permitirse el enfrentamiento en su intolerable inseguridad. La capacidad para enfrentarse con la verdad surgió gracias a una muy acertada interpretación. La cuestión no estriba tanto en qué proporción la transferencia positiva ha sido establecida, sino en qué proporción ha establecido un respeto auténtico más que irracional, y las confrontaciones sinceras establecen al respeto racional. Fromm Reichmann creyó que las interpretaciones debían ofrecerse pronto, aun cuando pudieran ser rechazadas. Por relaciones eficaces entre doctor y paciente, la autora no quiere decir una transferencia positiva, sino más bien una relación caracterizada por el respeto del doctor hacia el paciente. El pensamiento de la autora está en marcado contraste con el de Fenichel. En general, uno puede decir que una interpretación a la cual el paciente pone objeciones es equivocada. Eso no quiere decir necesariamente que sea errónea en su contenido. La interpretación puede ser correcta, pero incorrecta dinámicamente o económicamente, porque se da en un momento en que el paciente no puede captar su validez o avanzar a ninguna parte con ella. De otro pensamiento expresado por Fromm Reichmann: la sugestión no pretende excluir la posibilidad de establecer una relación terapéutica válida al ofrecer reacciones interpretativas a sus manifestaciones. En las manos de una persona hábil y experimentada, esta técnica puede conseguir resultados favorables que ahorran tiempo. Posteriormente, Fromm Reichmann añade: será prudente ofrecer interpretaciones y tratar de eludir respuestas interpretativas del paciente, después que éste haya alcanzado una fase que linda con la conciencia del tema de interpretación. Es entonces cuando el psicoanalista puede tener mayor éxito en inducir a los pacientes a la experiencia de descubrir por sí mismos sus interpretaciones finales. Ningún examen del concepto de interpretación y confrontación puede evitar la mención del concepto de elaboración. Freud reconoció que muchas interpretaciones parecen necesitadas de reiteración. El paciente necesita tiempo para asimilar el conocimiento que ha adquirido y que esa asimilación exige de reforzamiento. El repetir y establecer conexiones por el reforzamiento tiene como efecto que el paciente gane en insight. Fromm Reichmann sostiene que esa reiterada elaboración es un aspecto esencial de la práctica psicoterapéutica. Esta posición es diferente a la de confianza de Alexander. La mayor parte de los casos comunicados por él y French carecen de un periodo de elaboración. El periodo de elaboración puede ser considerado como un periodo durante el cual el terapeuta adquiere insight y corrige sus apreciaciones erróneas acerca del paciente. En muchos casos, el paciente no parece ni convencido ni interesado en lo que el terapeuta tiene que decir, porque se pregunta hasta qué punto es sincero. El periodo de elaboración puede representar también un lapso en el que el paciente calcula la sinceridad y la honradez del terapeuta. La conducta de esos pacientes está regida por la constante desconfianza.
La intensidad de esa desconfianza está en proporción directa con la convicción del paciente de que, como consecuencia de la conciencia de su vida interior, encaminada a la sensación de una existencia individual y separada, será arrojado y abandonado. Durante el periodo de elaboración, el paciente reconoce que la vida independiente y la experiencia personal no son síntomas de soledad ni de repulsa. Aprenderá a aceptarse a sí mismo como un ser humano y afrontar todos los aspectos de la experiencia. La condición básica que hace posible esta realización es la aceptación genuina por parte del terapeuta del paciente como ser humano. Una auténtica aceptación implica una comprensión que está más allá de la aprobación o reprobación. Las interpretaciones confrontativas son actos que expresan este tipo de aceptación.